Maritza, cuando hablabas de las escamas que caían cuando nos arrodillamos, cuando nos bajamos, cuando tomamos una postura hacia abajo y nos rendimos, anoche no terminé, porque en la vida de Saulo, él viene con una autoridad que le fue delegada por religiosos para venir y llevar a todos aquellos que estaban en aquel nombre, y tiene un encuentro en el camino a Damasco donde queda cegado, y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres? Y le dice: soy yo, Jesucristo. Él perseguía discípulos, los que estaban en el camino, pero dice que cuando se levanta ciego y lo tienen que llevar de la mano. Ya no es aquel hombre que venía con tanta fuerza, ya no es aquel hombre que venía con tanta autoridad. Ahora está dependiendo de otros para que lo lleven y no tropiece. Y dice que lo llevan, imagínate, dice que lo llevaron, y en un lugar está poderoso esto, porque el Señor está hablando a este discípulo Ananías y le está hablando de este Saulo que está orando. Y dice que ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo, dice versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Tuvo una transformación, tuvo un cambio de vida. Pudo ver lo que no podía ver anteriormente. Tuvo un encuentro con Dios. Y desde este momento en adelante, este hombre que se llamaba Saulo de Tarso se convierte en este hombre seguidor de Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Y si tú comienzas a ver la vida de él, la comienzas a ver en una intimidad con Dios constantemente. Él no iba donde él quería ir. Él no hacía lo que él quería hacer. ¿Sabías una cosa? Que el Señor Jesús nos dice en el libro de San Juan, dice: yo no hago, dice, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice: porque lo que he visto a mi Padre hacer, eso es lo que yo hago. Lo que he oído a mi Padre decir, eso es lo que yo digo. Dice: yo no juzgo por mí mismo, sino que, hermano, déjame decirte algo. La vida de Jesús es ejemplar para nosotros, es el modelo para nosotros. La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Donde quiera que iba Jesús, la gloria de Dios estaba con él. Pero sabes una cosa, Jesús tenía algo, tenía intimidad con Dios. Entraba al monte, oraba, salía del monte y iba a hacer. Sabes, anoche yo hablaba acerca de cómo el diablo, si no te puede engañar, te mantiene ocupado. Hay ministros, hay discípulos aquí, hay líderes, hay hombres de negocios. Hermanos, la iglesia no es un lugar donde nada más vamos para pasar una cuota de tiempo. La iglesia es una línea de vida en la vida que vivimos en Cristo Jesús. Esta es tu línea de vida.
De aquí sale la fuente de vida de Cristo Jesús para hacer todo lo que hacemos. El que es médico, para ser médico. El que es arquitecto, para ser arquitecto. El que es contador, para ser contador. Porque en tus habilidades tú tienes límites, pero en Él no hay límites. Y hay un lugar donde Dios nos quiere meter. Hay un lugar, y créeme que es una lucha. Hay una lucha por ti también. Hay una lucha por tus intereses. Hay una lucha, el enemigo está luchando. Y la Biblia dice, en 1 Corintios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? En otra porción dice: ¿ignoras que tú fuiste comprado con un precio por la sangre de Cristo y que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? Yo creo, hermano, que Dios quiere que levantemos el nivel de conciencia de su presencia en nosotros. Que Dios quiere que levantemos el nivel de conciencia. Te voy a decir una cosa: entre más consciente caminas de Cristo, más manifestación de Cristo habrá en tu vida. Entre más consciente caminas de Cristo, más se manifestará Cristo en tu vida. Entre más consciente caminas de que no eres inadecuado, más inadecuado eres para aquello que estás enfrentando. Entre más consciente estás de tus debilidades, más debilidades enfrentas. Pero cuando tú estás consciente, aleluya, cuando tú estás consciente de que dentro de ti está el poderoso Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti, aleluya. El poder de resurrección está en ti, aleluya. El poder de la resurrección está en ti. Y cuando tú te das cuenta y comienzas a caminar en estas verdades, comienzas a caminar, es cuando usted conoce una verdad que comienza a caminar en ella, que esa verdad lo comienza a hacer libre. Es que cuando tú comienzas a caminar en la verdad de que la siembra y la cosecha es una realidad y es un principio del reino, y tú lo comienzas a practicar y tú te vuelves una persona que lo practica, ¿sabes lo que pasa? Eso comienza a acontecer en tu vida, comienza a ser una parte de tu vida. Lo que tú reconoces, hermano, la ley del reconocimiento, lo que tú reconoces en tu vida te va a empezar a funcionar en tu vida. Y necesitamos empezar a ver, desde que el Señor llamó, comenzamos hoy en la noche con Moisés, como le decía: muéstrame tu gloria. Si me vas a sacar de aquí, no quiero ir sin tu presencia. ¿Dónde recibió las tablas? En la presencia de Dios. ¿Dónde recibió la ley? ¿Dónde recibió instrucción? Cada vez que tenía que hacer algo, ¿dónde recibía? Hablando con Dios, intimidad con Dios. Abraham, ¿qué le pasó? Tuvo un encuentro con Dios. Dios fue hasta el lugar donde él vivía, un lugar idólatra, sumamente idólatra, a buscar un hombre para que saliera de entre su parentela, para que saliera de entre su pueblo. ¿Y qué hizo? Tuvo encuentros con él. Se le apareció, le dio palabras, venía y lo visitaba, y en el tiempo que le daba las palabras venía otra vez y lo volvía a visitar y lo volvía a recordar. A través de todas las escrituras podemos ver a Dios visitando al hombre. Si era en el jardín de Edén, dice que en el fresco del día Dios bajaba para estar con su creación. Eran perfectos. Y luego llega el pecado, y ¿sabes qué? Dios sigue bajando. Adán, Eva, Adán, esta vez no salieron. Esta vez no salieron. ¿Te notas tú que él como quiera vino? ¿Tú crees que él no sabía que habían desobedecido?
Tú sabes que él no sabía que habían ya violado lo que él les dijo, pero te fijas que él continuó viniendo. Y entonces entra el siguiente plan de Dios. Entra el siguiente plan donde ahora tiene que introducir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo le pone? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra vez Dios queriendo entrar con nosotros, estar con nosotros. Otra vez, sí, dijo, se llamará Jesús porque será Salvador, será admirable, será consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Pero le dice a María, pero llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra vez, ¿lo puedes ver? El pecado nos quitó de él, del fresco del día para venir a platicar, pero ahora el Cordero de Dios, Cristo, nos volvió a venir a abrir la puerta para que él estuviera con nosotros una vez más. Y camina con sus discípulos. Y como decía el pastor Camilo, sus discípulos en muchas ocasiones, en vano, realmente no sabían ni quién era, ni la grandeza que estaba con ellos. Lo vieron multiplicar los panes, le vieron dar de comer a las multitudes. Algunos les dijo, ustedes vienen porque yo les doy de comer gratis, el free lunch. Vienen porque les doy de comer. Sus discípulos se admiraban, no reconocían la grandeza que estaba con ellos. Imagínate, el que había acabado de multiplicar los 5 panes y los 2 peces, ahora estaba caminando sobre las aguas. Y Juan le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Todavía ni siquiera reconociendo quién era. Y le dice, ven. Y se sale sobre esas palabras, sobre el barco, y empieza a caminar sobre el agua. Y cuando empieza a ver todo el viento y todas las olas, empieza a ahogarse. ¿Y quién está allí? Sino Jesús, para darle la mano y caminar con él hasta el barco y meterse con ellos. Y dice que se mete con ellos al barco. Y en Juan nos dice que inmediatamente, porque dice que estaban a medio lago. Y en el inglés dice que cuando se metió Jesús en el barco, repentinamente estaban en la orilla. Wow, fue sobrenatural. Medio lago, nomás se metió Jesús en el barco. Qué motor, ¿no? De 200, 300, 400 caballos. Hermano, a veces leemos las escrituras y no vemos estas cosas. No vemos lo grande de Dios, no vemos lo poderoso. Dice que Jesús se metió al barco y al momento estaban en la ribera. Pero dice que estaban a medio lago. Y el viento les era contrario. Y Jesús vino caminando. Y Pedro se sale a caminar y se está hundiendo. Y Jesús lo levanta y lo sube y se suben al barco. Y inmediatamente están en la orilla. Cosas poderosas. Mira, déjame decirte, hermano, hermana, en los días que estamos viviendo, vamos a necesitar más del Espíritu Santo que hemos necesitado en ningún otro tiempo. Porque yo creo que estamos en el fin de los tiempos. Tenemos años, yo creo que tenemos años, pero estamos en los lugares donde cuando yo era niño nos predicaban de cosas que están sucediendo ahora. Y mis pastores me decían, en aquel día será importantísimo tu relación con el Espíritu Santo. Iglesia, nuestra relación con el Espíritu Santo es importantísima en el día en que vivimos. Siempre ha sido, desde el día de Pentecostés hasta hoy ha sido, pero en momentos gente agarra por su rumbo, se van haciendo sus cosas, reciben y a veces ya no vuelven ni siquiera a hablar en otras lenguas y
se van a hacer la obra del Señor, se van a hacer aquello, se van a hacer aquello. Pero sabes que Dios nos está llamando a una conciencia, nos está llamando a regresar, nos está llamando a regresar a Él, a regresar a su presencia, a depender de Él. Hermano, yo les decía, ¿dónde empezamos nosotros? Empezamos con una relación personal con Él, una relación íntima con Él. Empezamos con intimidad, y esa intimidad no la podemos perder. Esa intimidad está aquí queriendo ser secuestrada por un enemigo. Esa intimidad está queriendo ser robada de ministros, de pastores. Esa intimidad está siendo robada de discípulos, de creyentes, porque el enemigo sabe que si él puede robar tu intimidad con él, él sabe que tú estás solo. En el libro de San Juan dice que, capítulo 15, Camilo habló un poquito de ello, que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Sabías que una rama no se puede pegar a un árbol nomás 1 hora por día y mantener vida? Una rama no se puede pegar 1 hora al árbol por día y tener vida y producir fruto. Tiene que permanecer en el árbol para que esté fluyendo la vida del árbol hacia él. Tiene que permanecer en la vida del árbol. Y dice que mi Padre es el labrador, y dice que Él vendrá y va a podar. ¿Cuántos de ustedes han visto gente podar rosales? Hay un cierto tiempo del año que se poda el rosal. Hay un cierto tiempo del año que se poda el durazno. Hay un cierto tiempo del año en el área donde vivíamos nosotros que se podan los naranjos. Hay un cierto tiempo que todo árbol frutal se poda. ¿Y sabes por qué se poda? Para que se pueda llevar más fruto. Porque partes de esa rama ya no están produciendo como deben. Y el que sabe, el labrador que sabe dónde cortar, para que ahí donde él corta ya no se robe los nutrientes y pueda producir. Y ese árbol continúa por años y años y años produciendo. ¿Sabe por qué? Porque ese árbol está pegado a la raíz, está pegado. Diga conmigo, necesito permanecer. Necesito permanecer. Necesito permanecer. Aleluya. Dice San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Ve conmigo por favor. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Wow, ¿puedes ver lo importante de intimidad? Yo decía que hay muchos creyentes que no tienen fruto, y la razón que no tienen fruto es porque no han tenido intimidad. Porque el fruto solamente se produce en intimidad. El fruto de una pareja se produce en intimidad. El fruto de un matrimonio se produce en intimidad. Ahí es donde se conocen, ahí es donde se aman, ahí es donde tienen contacto. Y sabes una cosa, a veces comenzamos a caminar con Dios y nada más tenemos el título cristiano, pero no tenemos intimidad con Él. Es más, no platicamos ni con Él. A través de la vida he conocido, he leído muchos autores, pero uno que me llama mucho la atención, Smith Wigglesworth se llama. No sé si algunos de ustedes han escuchado de Smith Wigglesworth.
Dice que en una ocasión llegó a la casa de un curador, si es un curator, de un museo, que cuidaba un museo. Y dice que cuando él lo conoció, el hombre tenía de la rodilla hacia abajo, eran unos cabos de palo, le habían amputado las dos piernas. Y Smith Wigglesworth estaba predicando en ese lugar. Y ahí lo hospedaron en la casa de este hombre. Y se sientan en la mesa el uno y el otro y están por comer. Y están comiendo y Smith Wigglesworth levanta la voz y lo ve y le dice: mañana, dice, vas y te compras un par de zapatos en la zapatería. El hombre se ofendió. El hombre se sintió ofendido. Y se fueron a sus habitaciones. Y dice que el hombre empezó a reclamar a Dios. Este hombre que no sabe que no tengo pies, que no sabe. Y comenzó a clamar a Dios y decirle que no sabe este hombre que no tengo piernas y que no sabe. ¿Sabes una cosa? Que cuando tú te estás quejando, Dios te deja hablar. Pero cuando tú quieras saber algo, Dios te va a hablar. Gedeón está bajo aquel árbol y viene el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. Y dice: oh Señor, si Jehová estuviera con nosotros. Dice: Jehová está contigo, le dice. Y él le dice: oh Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han acontecido todas estas cosas? ¿Notas que Dios no le contesta eso? Ni siquiera Dios trata con eso con él. Le dice: ve en estas tus fuerzas y libra al pueblo de Israel. Y comienza: oh, yo soy el más pequeño, la tribu menos indicada, no somos ni hombres de guerra, yo de la familia de mi padre dando. Y le dice: ve tú con esta tu fuerza y salva al pueblo de Israel. Hermano, nunca Dios en intimidad tratará con tus quejas. Dios nunca va a tratar con tus preguntas necias. En intimidad, Él quiere darte respuestas. Él quiere darte soluciones. Nosotros como humanos platicamos una plática y platicamos todo el problema y todo, y al fin y terminamos no sabiendo ni qué hacer. ¿Sí o no? Y me dijo y le dije y vi, sentí y me percibí esto. ¿Y cómo lo viste tú? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo te pareció a ti? ¿Y qué sentiste tú? ¿Qué importa? Porque al final de cuentas no tenemos una solución para la situación. Pero cuando vamos con Dios, Dios no quiere oír toda la basura. Dios quiere nomás hablarte y decirte: hijo, esta es la manera, esto es lo que tienes que hacer. Esto es donde se tiene que tratar el problema. Aquí es donde está. Y muchas veces es conmigo. Es yo haciendo un ajuste en mi corazón. Es yo diciéndole a Dios: Dios, yo soy el culpable. Yo soy, Señor. Yo soy el culpable. ¿Sabes? Dice que Jesús entraba al monte, oraba y salía de ahí con instrucciones. Salía de ahí con una agenda. A veces pienso yo que Jesús descansaba toda la semana y salía el sábado a propósito. ¿Sabes por qué? Porque era lo que perturbaba a los religiosos. Jesús yo creo que vino a perturbar religión. Vino a mover el tapete de la religión. Vino a mover el tapete del todo lo establecido. Vino llamándole a Dios mi Padre. Jamás habían oído que Padre a Dios. Vino diciendo cosas radicales. Vino mostrándonos relación. ¿Te fijas? Vino mostrándonos una relación. Él tenía una relación con el Padre. Él les decía: si me habéis visto a mí, habéis visto a mi Padre. Él les decía: yo no hablo las cosas que yo quiero hablar, sino las que he oído a mi Padre decir.
Yo no juzgo según mis juicios, sino lo que he visto a mi padre hacer. Y cuando él decía estas cosas, la gente normal, los religiosos, no entendían esto. Porque ellos entendían a Dios como un Dios, como decía Camilo cuando empezamos, que estaba ahí para castigar, que estaba ahí para hacer daño, que estaba ahí para corregir. Pero sabes una cosa, Dios es un Dios que siempre ha querido tener, desde el principio, siempre ha querido tener una relación con su creación. Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere tener una relación contigo íntima. Sabes que tuvimos el privilegio, hermano Camilo, hermana Maritza, su servidor. Yo tuve el privilegio de sentarme por muchos años bajo el ministerio del hermano Kenneth Hagin. Y vimos esta relación íntima demostrada. Vimos a un hombre que conocía la palabra, pero que conocía la intimidad con Dios. Vimos a un hombre que no necesariamente estaba brincando y saltando y haciendo. Se sentaba en una silla y esperaba que le dieran el lugar, pero cuando se levantaba, comenzaba a hablar y te tenía cautivo. Y te daba principios y te enseñaba. Y te enseñaba, y te enseñaba. Y luego, después de enseñar, demostraba. No nomás eran palabras, después había manifestación. Después había una manifestación del poder de Dios. Y él nos decía, ¿dónde crees tú que estas cosas se llevaron a cabo? ¿Okay? Y mira, déjame decirte una cosa, como te digo, yo como tú tengo que trabajar en esto también, porque todos estamos en una lucha. Hoy tuvimos reuniones desde que salimos de la casa. ¿Okay? Empezó a las 4, tuvimos una comida, riquísima comida, llegamos aquí, comenzamos a hacer unas cosas y comenzó esto y todos los días tú tienes que ir a tu trabajo, tú tienes que atender a tus hijas, tú tienes que ir a tu trabajo a atender a tus hijas, tu esposo, su iglesia, su esposo, todos tenemos cosas, pero te digo una cosa, hay un momento cuando Dios nos quiere a nosotros. Hay un momento cuando Dios te quiere a ti. Hay un momento cuando yo quiero a mi esposa. Y ella sabe. Y hay un momento que es tan especial porque nos amamos. Vamos a cumplir el mes que entra, vamos a cumplir 34 años de casados. 5 años de novio, tengo 39 años de conocerla. Y te digo algo, es una bendición. Vamos juntos a todos lados, viajamos juntos cuando es posible, a veces es necesario, pero cuando estoy lejos de ella, le echo menos. Tenemos situaciones, sí. Se enoja, sí. Me enojo, sí. ¿Ok? Pero ¿sabe una cosa? Nuestro amor va creciendo y creciendo cada vez más. Yo la amo. Y tenemos intimidad, nos conocemos. Mira, el otro día me dice, debías de invitar a Julanito de tal para que venga. Ya lo hice, le digo. Pensamos igual. A veces, sí, mira, es que te digo algo. Es que, hermano, que cuando tú comienzas a caminar con Dios, comienzas a pensar como Dios. Tú comienzas a caminar con el Espíritu Santo y tú te conviertes en Él porque Él da testimonio de Cristo.
Él manifiesta a Cristo en nuestras vidas. Él no habla de sí. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. Él da testimonio de Jesús. Él nos abre los ojos para que podamos ver a Jesús cada día con más claridad. Y el Espíritu Santo, hermano, nos enseña a ser como Dios es. Y Él, entre más caminamos con Él, más nos vamos, parece más va formándose la imagen de Cristo en nosotros hasta que seamos a la estatura completa. Wow. ¿Sabes? Dios trata con nosotros en diferentes maneras, pero el hermano decía, anoche, después de que hacía el servicio, estaba haciendo el servicio, decía, anoche vi este servicio. ¿Cuántos de ustedes han leído algo de cómo él veía los servicios unos días antes, cuando estaban nada más orando? Imagínate, hermano, imagínate el potencial que tú y yo no tenemos que vivir en el hoy, podemos ver el mañana. Tenemos ese potencial. No nomás los demonios y los que trabajan con tarjetas y ouijas y cartas ven por delante. Tú y yo tenemos lo verdadero. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Tú y yo tenemos esa presencia de Dios morando en nosotros que nos muestra. ¿Sabes? Estaba en Brasil hace 2 años. Ahorita te termino la historia del hermano, pero estaba en Brasil y iba en el carro, iba orando por la reunión, y me dice el Espíritu Santo, Pastor Camilo, me dice, Gerardo, dice, has dejado de preguntarme a quién voy a sanar en el servicio. Has dejado de preguntarme a quién voy a tocar en el servicio. Y inmediatamente me acordé de qué se trataba. Hemos vivido por muchos años un mover de Dios. Y yo tenía la práctica de hacer esto. Señor, ¿a quién vas a tocar en el servicio de hoy? Señor, ¿a quién vas a sanar en el servicio de hoy? Señor, ¿a quién quieres bendecir en el servicio de hoy? Porque ¿sabes qué? Muchas veces, y hablo ahorita a ministros, pero aquellos que en algún momento estén o que eres creyente, no podemos dejar de tener esta relación íntima con Dios, de preguntarle, de reconocerle en todos nuestros caminos. El camino que tengas tú, el camino que sea tuyo. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Has dejado de preguntarme qué voy a hacer? Porque sabes que yo le preguntaba y él me decía, yo estaba en la plataforma y de repente yo veía y me decía, ora por él. Y de repente estaba en la plataforma y me decía, dale a él esto, haz aquello. Y cuando yo obedecía, hermano, déjame decirte una cosa, cuando yo obedecía, una unción se derramaba sobre la unción, sobre la reunión. Una unción se derramaba sobre la reunión y gente empezaba a ser tocada por diferentes partes. Pero ¿qué fue? Fue seguir al Espíritu Santo de Dios. Esto no es solamente para ministros. Esto no es solamente para pastores, esto no es solamente para evangelistas, esto no es solamente para apóstoles o profetas o maestros, esto es para el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, Dios quiere darte asignaciones, Dios quiere mandarte a ser mandados, Dios quiere mandarte a hacer cosas, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere que tú vayas a hacer estas obras. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Imagínate, no dijo que el pastor, no dijo que el evangelista, no dijo que el maestro, no dijo que el apóstol, el profeta. Él dijo, el que cree en mí. ¿Habrá alguien aquí que cree en el Señor esta noche? Oh, si tú crees en Él, tú eres candidato para hacer obras y aún mayores que las que Él hizo. Wow. Obras poderosas. Obras
poderosas. Y dice el hermano Hagin que él estaba orando y de repente se encuentra él viendo desde el techo del centro cívico del auditorio de Tulsa, Oklahoma, y hay como 15,000 gentes en el auditorio, y él está viendo el servicio de miércoles en la noche. Y él está viendo a personas donde están sentados y cómo están vestidos. Imagínate, él probablemente los está viendo el lunes o el martes y esto es miércoles, y él ya sabe lo que se van a poner de ropa el miércoles. Este es el mismo Dios que dice en su palabra: antes que clamen, yo responderé. Este es el Dios que dice: antes que clamen, yo responderé. Tú clamas en martes y Él ya respondió el domingo para hacer provisión. Y tú nada más estás caminando en lo que Él ya, porque Él es el Dios Jehová Jireh, el Dios que va por delante y hace provisión. Y dice que cuando Él se movía, dice, en esta manera comenzaba a orar y comenzaba a orar. Hay mañanas que yo recuerdo en la congregación, estábamos vistiéndonos en la casa, estábamos en un tiempo, domingo en la mañana, adorando a Dios, pensando en Él, oyendo música, y de repente me decía mi esposa: Gerardo, hoy es día de dar. ¿Sabes una cosa? Ella y yo somos una sola carne. A veces Dios le revela a ella. Yo te soy sincero, ella ve más cosas que yo. Yo me tengo que mover por fe. ¿Ok? No sé si les pasa a algunos de ustedes. Yo como hombre, yo me tengo que mover más por fe. Pero ella ve cosas. Pero yo no tengo que tener temor porque somos una sola carne. Yo puedo tomar y creer lo que ella vio y saber que ella oye la voz de Dios y moverme sobre ello. Y cuando nos movemos, algo poderoso acontece en la atmósfera. Una unción se desata en la atmósfera. Una gloria de Dios se desata en la atmósfera. Y comenzamos a ver el poder de Dios y la gloria de Dios en manifestación. Y me decía: hoy es día de dar, Gerardo. Vamos a llevarnos cosas. Pues nos llevamos. Yo buscaba en mi alajero algunas cosas y los ponía en mis bolsas. Y créame, no íbamos a la iglesia y decíamos cuando empezaba la alabanza: hermanos, hoy es día de dar. No hay necesidad de hacer eso. El Espíritu está orquestando la reunión. Y lo que el Espíritu necesita es gente que está en comunión con Él para oír la dirección en que va la reunión. Para oír lo que Él quiere hacer. Un día predicando de Segunda de Crónicas 20:20, donde venía aquel gran ejército contra Josafat. ¿Sabe lo que pasó en la reunión? Le pagamos la hipoteca a una familia. Saca eso de Segunda de Crónicas 20:20. ¿Ok? Pero estoy hablando de cómo Josafat y el pueblo derrotaron al enemigo sin levantar una espada, sin levantar nada. Y estuvieron trayendo los despojos por 3 días. Y en ese momento el Espíritu Santo se empezó a mover y dijo: págale la casa a Mario y a Leti Meléndez. En menos de 15 minutos la casa de Mario y de Leti estaban completamente pagada. ¿Y sabes qué? No afectó a nadie adversamente en la iglesia. No afectó la economía de la iglesia. No afectó a nadie. Nadie se fue a casa diciendo: no, hombre, me desfalcaron en la iglesia. ¿Sí me entienden? ¿Sabe por qué? Porque cuando es el Espíritu Santo de Dios moviéndose, todo cae en su lugar. Y decía el hermano que veía a un hombre en tal lugar. En ocasiones nos decían: ustedes nada más me ven caminando y me voy hacia una persona y voy hacia ellos y oro por ellos. Dice: pero ustedes no saben que un ángel está detrás de ellos diciéndome a mí: ven
ven, y yo voy hacia él y yo estoy moviéndome hacia esa pareja, dice, y el ángel está detrás de ellos diciéndome ven, y yo voy para allá y miro al ángel y yo le digo, ¿y qué oro? Y él me dice, cuando pongas manos sobre ellos sabrás. Y dice, en el momento que pongo manos sobre ellos, oh, la palabra de Dios viene a mí y yo comienzo a darle la respuesta. Hermano, la iglesia es sobrenatural. No hay nada. Mira, hermano, la iglesia es sobrenatural. La iglesia es sobrenatural. La iglesia del Señor Jesucristo es sobrenatural. La vida en el Cristo es sobrenatural. La vida en Cristo es sobrenatural. Aleluya. La vida en Jesús es sobrenatural. Es cuando nosotros la tratamos de vivir en lo natural que la hacemos imposible. La embarramos, como dice, pero cuando la empezamos a vivir sobrenaturalmente, cuando empezamos a vivir la vida sobrenaturalmente, empezamos a vivir la vida de Dios. Empezamos a vivir cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido en el corazón de Dios, del hombre. Pero Dios, dice, ha preparado cosas para los que le aman y a nosotros nos las revela por su Espíritu. Aleluya. Sí, ¿quieres? Ponte, sí. Somos un equipo. La pastora Maritza me dice, tienes que compartir esto porque entonces voy a obedecer. Sorry, I interrupted. She wants me to share this. Hablando de que nuestra vida es una vida sobrenatural, he tenido yo muchas experiencias sobrenaturales que no las puedo explicar, pero suceden. Y yo compartía con ella en la otra noche que le hicieron a mi hermana hace como 6 años cirugía de corazón abierto. Ella hicieron varios esa mañana en un hospital en Houston. Era la más joven, tenía 57 años de edad entonces, como ella es diabética y es asmática, cuando ella sale de la operación no le pueden dar el medicamento correcto, el dosis correcto, como a todos los señores que ya tenían 70 y tantos, 80 años de edad, que tuvieron la misma operación. Cuando nosotros estábamos, que mi hermana salió de la operación y todo, y recobró, o sea, otra vez ella empezaba a gritar, pero los gritos eran tan fuertes que se escuchaban en el pasillo y estaban cuidados intensivos, entonces no nos dejaban entrar. Y si tú sabes lo que es, eso es algo pero terrible. Nos dijeron, van a poder entrar por 5 minutos. Yo estaba con mis hermanas y mi cuñada y todos me dijeron, tú vas a entrar. No queremos entrar porque era tan difícil ver a mi hermana mayor y todo eso, ¿verdad? La mayor de todas en tanto dolor. O sea, estábamos llorando realmente. Era una situación muy grave. Cuando yo entro, mi hermana está sentada, está toda entubada. Yo la veo y ella tiene una mirada en sus ojos de desesperación, como que si se va a volver loca. Yo no sé si tú has visto a alguien en el hospital así, pero es de lo más feo que puedes experimentar. Entonces ella estaba con una cosita que cada media hora le podía oprimir y estaba conectado a una máquina que le mandaba medicina a su cuerpo para calmarle el dolor. Pero realmente yo creo que era más psicológico, se me hace que no había ni medicina allí. Entonces yo estoy ahí orando por ella y ella nomás me miraba y empezaba a grite, pero como loca. Entonces yo salí de allí y pues claro, le pedí auxilio. La enfermera que le tocó era una enfermera muy estricta y dijo, no le voy a dar nada porque no le toca cada tantas horas y a mí no me importa que esté gritando. Entra la enfermera y le dice, cállese o ni le voy a dar medicina cuando le toque. Ahora, esta es mi hermana amada, querida, que por ella yo conocí el Evangelio, por los sacrificios que ella hizo para que yo recibiera a Cristo. Entonces nos corren de allí y nos dicen, ustedes se tienen que ir. Tratamos de quejárnoslo. No pudimos hacer nada en lo natural. Pero sabes que hay un poder sobrenatural. Y cuando lo natural se te cierra, lo sobrenatural está abierto. Entonces dije, ok, en este ámbito natural no puedo hacer nada. Y le tocó un diablo a mi hermana de enfermera. Dije, pero en lo sobrenatural yo voy a mover la mano de Dios. ¿Sabes que tú puedes mover la mano de Dios en lo sobrenatural?
porque Dios me ama. Entonces nos fuimos al hotel y todas mis hermanas estaban llorando, yo estaba llorando, estábamos desesperadas. Entonces me meto a bañar y empiezo a tener intimidad con Dios. Empiezo a hablar con Él y explicarle lo de mi hermana. Claro que Él sabía, pero yo le dije: Dios, tú sabes, tú me has enviado tantas veces a los pies de las personas que se están muriendo, y yo he estado allí por horas con ellos, Señor, dándoles consuelo a la familia y al que está por morir. Y le dije: ahora te toca a ti hacer algo por mí. Y le dije: tú vas a mandar un ángel a mi hermana a ministrarle a ella paz, porque yo no puedo estar allí. Hoy me acordé de Germán, que dijo que querían que fuera con tu tío, pero él tenía muchos pacientes y él dijo: quisiera poder estar en tantos lugares a la misma vez. En lo natural no puedes, pero sabes que no hay distancia en el espíritu. Entonces yo oro: Padre, tú vas a mandar un ángel, yo te pido que tú mandas un ángel, y yo sé que me escuchas y tú vas a hacer esto por mí, porque yo no quiero ver a mi hermana en dolor, y yo he estado allí por ti, tú me has mandado muchas veces, ahora te toca a ti hacer algo por mí. Entonces el siguiente día me duermo en paz. El siguiente día voy bien temprano, antes de las 6 de la mañana, porque a las 6 me dejaban entrar por 5 minutos. Claro, mis hermanas me mandan a mí porque no quieren ver a mi hermana así. Entonces cuando yo entro, mi hermana está sentada en una silla y tiene una sonrisa tan preciosa, con una paz. Ahora mi hermana canta precioso, mi hermana, y le encantan los himnos. Entonces le dije: Mandy, ¿qué te pasó? Y dice: es que anoche yo gritaba y no me querían poner atención. Entonces mi doctor vino y dijo: usted le dijo a la enfermera, usted le ponga el medicamento, le toque o no le toque. Eso fue Dios, porque el doctor ya se había ido y tuvo que regresar por alguna situación. Eso es sobrenatural. Entonces, pero no es lo más sobrenatural, sino que dice ella: y cambiaron la enfermera, la mandaron a otro piso y mandaron a un hombre que se llama Carlos. Dice: y Carlos miró y me dijo, ¿qué te gusta a ti? Vamos a pensar para que ya no estés con tanto dolor. Vamos ¿qué te gusta? ¿Te gusta? Dice mi hermana: me encanta cantar. Y dice él: ¿te gustaría que te cantara cuán grande es Él? Y dice mi hermana: sí, vamos a cantarla. Y empiezan a cantar cuán grande es Él. Y luego él le dice: mira, mi amor, tú necesitas acostarte ahora. Dice mi hermana: es que no me puedo mover, el dolor es intenso. O sea, no, yo no me voy a mover. Y él dice: ¿por qué no danzamos juntos para el Señor? Entonces dice mi hermana que ella no sabe ni cómo sucedió, pero él agarró con tubos, con todo lo que traía por todos lados, y dice que se empezaron a mover y él empezó a cantar cuán grande es Él. Dice ella que se sentía tan livianita que cuando abrió los ojos estaba acostada en la cama. Y toda la noche Charles se quedó ministrándole encanto a ella. Entonces ella me está contando eso. Cuando tú tienes una operación de corazón abierto en los Estados Unidos, te dan una almohada en forma de corazón, sí, como un peluche grande. Y dice: hoy volví a nacer, y pones el día que te dieron tu corazón nuevo, ¿no? Entonces las personas que lo firman son tus enfermeras, los que te visitan, el doctor. Entonces me dice mi hermana Mandy: córrele y busca a Charles, porque yo quiero que él lo firme, porque ya se acabó su turno y ya se va. Y yo me voy a donde está la estación de enfermeras y le digo: ay, ya se va a acabar el turno, pero yo quiero que Charles firme la almohada. Y me dicen: ¿quién? Le digo: Charles, el enfermero que estuvo con mi hermana aquí en cuarto 5 o 6, no me acuerdo cuál era. Dice: a ver, dime su nombre otra vez. Charles, se llama Charles. Me dicen: jamás ha trabajado un Charles aquí. Jamás ha trabajado un Charles aquí. Ese es el poder sobrenatural de Dios. Aleluya. La palabra dice: ¿no son ángeles ministradores enviados a favor
Dice, a ministrar a favor de aquellos que serán herederos de salvación. Hermano, estamos viviendo muy por debajo. Estamos viviendo muy por debajo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Estamos viviendo muy por debajo. Dios quiere revelarse más a nosotros. Dios quiere revelarse más a nosotros. Dios quiere mostrarnos cosas. Pero estas cosas no te las muestra viendo la televisión. Estas cosas no te las muestra. Dios quiere mostrar cosas. Dios quiere una intimidad. Gracias, Padre. Oh, Señor. Dios quiere una intimidad con nosotros, donde nos puede hablar, donde nos puede despertar, donde nos puede mandar a hacer cosas. Así como a Ananías le dio la dirección de la casa donde estaba Saulo. Imagínate, está en la oración y le da la dirección de la casa donde está Saulo para que vaya y lo busque. Hermanos, Dios no está limitado en lo que Él sabe. Dios no está limitado en lo que Él quiere hacer. Dios quiere moverse, pero anda buscando gente que coopere con Él. Perdón. Anda buscando gente que cooperen con Él. Gente que se preste. Gente que se deje usar por Él. Gente, y yo creo que aquí hay ese tipo de gente. Yo creo que aquí hay ese tipo de hombres. Yo creo que hay ese tipo de gente. ¿Sabes? Hermano, esta relación es todo el día. Yo te hablaba de que cómo se mantiene una práctica de la presencia de Dios. Es cortas pláticas todo el día con Dios. Todo el día platicando con Dios. Te contaré algunas cosas porque quiero conmoverte a empezar a practicar esto. Sabes, médicos practican medicina. Los jugadores de béisbol, básquetbol, fútbol, soccer practican. Todos tenemos que practicar para ser mejores. Y iba en un carro un día en la ciudad donde pastoreo y volteo y veo un hombre que va a mi congregación, y tan presto que lo veo, el Espíritu Santo me dice: toma 200 pesos que traes en tu bolsa y dáselos a Francisco. Y le toco el claxon y se detiene, me ve y me saluda y se detiene y me bajo y: pastor, viene y me abraza y le digo: ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Dice: pastor, dice, es que ahorita voy a la casa de mi mamá, dice, porque es un albañil, hace casas y no tenía trabajo en ese momento. Y dice: pero voy a casa de mi mamá y le iba a pedir 200 pesos para echar gasolina para ir a hacer un presupuesto para una casa. Le digo: mano, no tienes que ir. Dios me acaba de decir que te dé 200 pesos. Y mira, te quedas en un momento donde tú sabes que estás oyendo la voz de Dios al momento. Está fresco. Así nos quiere Dios. Así nos quiere Dios. Mira, te muestra cosas. A veces timbraba el teléfono en la casa y para cuando iba a recoger la bocina, el Espíritu de Dios me decía: es Julanito de tal y te va a decir esto y esto y esto, y tú haces esto. Y hermano, levantaba la bocina: bueno, pastor, es Julano de tal. Sí, ¿cómo estás? Sí, mira, quiero decirle esto. Y mira, exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo, eso era lo que tenía que hacer. Y mira, hermano, la solución así. Ve, cuando no tenemos esta intimidad, ves, no sabemos qué hacer. ¿Sabías una cosa? Agarras tu salario y comienzas a pagar aquí, pagar allá y pagar. Y a veces hasta el domingo llegas a la iglesia para llevar el diezmo y a veces dices: hoy tengo que ir al cajero porque desacompleté hasta el diezmo.
en lugar de: Señor, te doy gracias por lo que me has entregado de mi trabajo. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo primero que quieres que haga? Ves, hermano, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os harán añadidas. Esto es una relación íntima. Esto es una relación. Yo sé que estamos, perdonen por estar volviendo a decirlo vez tras vez, pero de eso se trata esto, de hacer conciencia de que necesitamos tener una conciencia más y más elevada del Señor Jesucristo en nuestra vida, del Espíritu Santo, de la palabra, del corazón de Dios, de hablar con Él primero, porque muchas veces corremos y tratamos de hacer todo lo que sabemos hacer, y corremos y tratamos de hacer todo lo que sabemos hacer, y ¿sabes qué? Finalmente venimos cuando no sabemos ya qué hacer y le preguntamos: Señor, ¿qué hago? Cuando de veras en el principio debíamos nada más haber consultado con Él. Hay una historia muy poderosa en el libro de Samuel. ¿Se acuerdan cuando David tiene un pueblo que se llama Ziklag? Y por alguna razón habían salido él y todos sus 600 hombres de guerra, y cuando regresan a Ziklag lo encuentran totalmente quemándose, incendiado. Y dice que David y sus hombres lloraron hasta que no les quedó fuerza. Y luego los hombres de David hablaban de apedrar a David, porque habían perdido a sus niños, habían perdido a sus esposas, habían perdido su ganado, habían perdido su ciudad, sus casas, todo. ¿Y sabes qué hizo David? ¿Sabes qué hizo David? David y esos 600 hombres se podían haber autodestruido el uno al otro si dejaron que la carne los controlara. Pero ¿sabes lo que hizo? David dice que consultó a Jehová. Diga conmigo: consultó a Jehová. Dígalo conmigo otra vez: consultó a Jehová. Una vez más: consultó a Jehová. Esto es importante. Comenzó a consultar a Dios, pero fíjate lo que hace. Le habla al sacerdote y le dice: acércame el efod. Y comenzó a adorar, comenzó a hablar con Dios. Yo no sé, es muy posible que David se comenzó a adorar a Dios, comenzó a recordar cómo Dios lo había salvado, cómo Dios, y comienza David a hablar con Dios y le dice David: ¿los persigo? Fíjate lo que le dice: ¿los persigo? ¿Los alcanzo? ¿Recupero todo? Fíjate lo que le dice el Señor: persíguelos, alcánzalos y recupera todo. Y mira, hermano, los hombres están hablando de apedrar a David, pero yo quiero decirte una cosa, que cuando tú sales con una palabra de la presencia de Dios, David salió y habló a los hombres y tenía un poder de convencimiento que lo siguieron. Los que hablaban de apedrarlo ahora estaban listos para salir y perseguir al enemigo. Los que estaban hablando de apedrarlo, lo que le tenían coraje, cuando Dios te da una palabra, tú sales con la respuesta. Cuando Dios te da una palabra, tú sales con la respuesta. Y cuando David salió y habló con los hombres, convenció a los 600 y se fueron. Y dice que en el campo, fíjate lo que hace Dios. En el camino Dios te va a ir dejando pistas. En el camino, cuando tú vas siguiéndolo a Él, te va dejando pistas. Y dice que en el campo se encontraron un egipcio moribundo. Y lo levantaron y le dieron pan con higo, le dieron de tomar agua. Y le dice: dime de quién eres. Y dice: hicimos una incursión en Ziklag, dice, y nos llevamos todo, dice, pero júrame que no me matarás. Y le dice David: me llevarás a donde están. Dice: yo te llevo, nomás con que no me entregues con mi Señor.
Y ese hombre los llevó hasta donde estaba el campamento. Y David entró. Y 200 hombres de David no pudieron pasar el torrente por las aguas y lo débil que iban. Y cruzaron él y 400. Pero fueron, ¿y qué hicieron? Alcanzaron el enemigo y recuperaron todo. Esto fue sobrenatural porque no mataron a una sola persona de Ziklag. ¿Por qué? ¿Ves? Dios quiere involucrarse de tal manera en tu vida que te muestra cómo hacer las cosas para que no haya bajas, para que no haya pérdidas. Hablaba un hombre y vino un hombre de negocios con él y le dice: hermano, tengo 6 millones de dólares. Dice, y estoy batallando porque los tengo en diferentes bancos. Dice, tengo tanto problema. Dice, pastor, dígame qué hago. ¿Qué hago? Y le dice el pastor, bueno, dice, ¿cuánto te dan de rédito en tu banco? Dice, me dan muy poco. Es muy poco el interés en el CD. Dice, mira, te hago una propuesta. Yo debo esta cantidad en el edificio de la iglesia y puedes checar nuestra trayectoria de pagos. Dice, si tú pagas la iglesia, nosotros hacemos un documento y nosotros te damos a ti el pago mensual, a ti, con el interés que nosotros estamos pagando, que era como el 5 o 6. Y el hombre se fue triste y fue y le puso atención a un joven inversionista que le dijo que comprara acciones en la bolsa de valores con este hombre rico que compra negocios y los vende. ¿Cómo se llama? What's his name? Very wealthy older man in the United States buys businesses and sells them. Warren Buffett. Warren Buffett. Tú mencionas el nombre Warren Buffett y dinero. El joven le dice, compra acciones en la compañía de Warren Buffett. Ese año Warren Buffett pierde millonadas y los 6 millones de ese hombre se convirtieron en 2. Y tomó el consejo de un joven inversionista sobre el consejo de alguien que le había pedido que podía haber hecho 6% de interés y perdió. ¿Ves? A veces, hermano, a veces el nada más oír la voz de Dios. ¿Qué hago aquí, Señor? Creo que esta noche el Espíritu Santo me está dando dando testimonio de que hay personas aquí que traes preguntas que qué debes hacer y que en estas noches has recibido la respuesta y que Dios te está hablando. Que Dios te está hablando y te está dando detalladamente, te va a dar lo que debes hacer, con quién debes hablar, qué debes ir a hacer, cómo lo debes hacer. Te va a dar sabiduría para hacerlo. Pero esto viene solamente cuando tú comienzas a reconocerlo a Dios en el camino, cuando tú lo comienzas a reconocer a Él, cuando tú le comienzas a decir, Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación? Espíritu Santo, ¿qué hago en esta relación? Espíritu Santo, ¿cómo le hago en esta situación? Porque no veo la respuesta. ¿Cómo le hago? Mira, el Espíritu Santo te dirá cómo. A veces en mi casa hemos viajado y a veces mi esposa teníamos un lugar donde guardábamos cosas de valor y luego guardaba la llave y ni ella la encontraba y necesitábamos algo de ahí, de ese lugar de valor, y le decía, babe, ¿dónde está la llave? Dice, ay, Gerardo, no recuerdo dónde la puse. ¿Alguien le ha pasado algo?
Mira, yo estoy hablando de que, ves, no hagamos el Espíritu Santo súper espiritual. ¿Ok? Vivamos aquí donde estamos, en el ahora aquí, en las vidas que vivimos, en el área donde nos movemos, en el ambiente donde nos movemos, en donde hacemos nuestras vidas, en donde somos pastores, en donde somos ministros, donde somos trabajadores. Allí Él quiere hacer su obra en medio de nosotros. Y dice Ernie, espérame un ratito, dice, me voy a recostar tantito, le voy a decir al Espíritu Santo que me muestre. Cuando yo me levante, dice, yo sabré dónde está. Y mira, vez tras vez. Acaba de suceder con un celular en Estados Unidos. Se le cayó un celular iPhone 6 y se le quebró toda la pantalla. Pagamos el seguro, le dieron otro, pero estábamos esperando que nos mandaran el sobre para mandar el repuesto, el antiguo, mandárselo a la compañía para que ellos lo volvieran a reconstruir. Sin saber, mi yerno va a la frontera y ve el teléfono roto y dice, ay, se lo voy a componer a mi suegra, y se lo lleva para México. Y llega el sobre, y mi hija en Estados Unidos tiene instrucciones de que cuando llegue el sobre inmediatamente lo tiene que meter dentro para mandárselo a la compañía, porque si no nos van a volver a cobrar el teléfono. Y lo anda buscando, y papá, ¿dónde está el teléfono? Y yo lo dejé en la caja, en tal lugar, ahí está, y no estaba. Y ella fue y no lo encontraba. Finalmente dice que comenzó a orar, y que el Espíritu Santo le dice, pregúntale a Mimi. Y tiene que llamarle a Mimi, que está en México, mi hija. Y le dice, Mimi, ¿no sabes un teléfono iPhone que estaba en la caja aquí? Ay, mamá, Dustin te quería sorprender y te lo quería componer. Dice, no, sí, te lo quería componer. Lo tuvimos que mandar Federal Express para Estados Unidos, pagar flete Federal Express para que lo volvieran a mandar meter al sobre. Pero ¿sabes quién le mostró? Lo buscó, dice, lo busqué por todos lados, lo busqué debajo, por donde quiera. Y le pregunté al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice, llámale a Mimi. Hay un canto que dice, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Cada día más. Estar en tu presencia.